¿Qué pasaría si te dijera que hay una lista muy antigua, que predice los errores más peligrosos que podrías cometer en tu vida y que tú ya estás marcando algunas de esas casillas sin saberlo? No estamos hablando de delitos. No es algo que la policía pueda rastrear ni que una cámara de seguridad pueda capturar. Es algo más profundo, algo que ocurre dentro de ti, silencioso, invisible, pero letal. Durante siglos, esta lista ha sido temida, estudiada y ridiculizada. Algunos creen que ya no tiene sentido, que son ideas medievales, pero ¿qué tal si te dijera que están más vivas hoy que nunca? Que estos pecados, aunque suenen antiguos, se han adaptado perfectamente al mundo moderno. Y lo peor de todo, ahora se visten como virtudes. La mayoría de la gente no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Porque estos pecados no te golpean de frente, te seducen, te adormecen, te convencen de que no son un problema, hasta que lo son. Y aquí viene lo más inquietante: no necesitas cometer todos para perder el rumbo. A veces basta con uno solo, uno que no controlas, uno que niegas, uno que alimentas cada día sin darte cuenta. Esta no es una lista para asustarte, es una advertencia, es un espejo. Así que la pregunta es simple: ¿cuál de estos pecados ya vive dentro de ti? Y todo comienza con uno, el más silencioso, pero más peligroso. Soberbia, el pecado que se disfraza de fuerza. La soberbia no se presenta como algo malo. De hecho, muchas veces se ve como una virtud. Se disfraza de seguridad, de independencia, de amor propio exagerado. Y eso es lo que la hace tan peligrosa. Parece buena, hasta que empieza a destruirte por dentro. En la tradición cristiana, la soberbia fue el primer pecado en toda la historia del universo. No fue un robo, ni una traición, fue un pensamiento. ¿Puedo ser igual a Dios? Ese pensamiento condenó a Lucifer y lo expulsó del cielo. Hoy, la soberbia no usa alas negras ni tridentes. Usa frases como «yo no necesito a nadie», «yo siempre tengo la razón» o «si no me valoran, que se vayan». Es el corazón que ya no escucha, que no admite errores, que vive creyendo que está por encima de los demás. También aparece en lo espiritual, en aquellos que piensan que son buenas personas y por eso no necesitan arrepentirse, que miran los pecados de otros, pero nunca los suyos. La soberbia es el pecado que impide sanar, porque si crees que no estás roto, jamás buscarás repararte. Es el origen de muchos otros pecados, porque cuando crees que no necesitas a Dios ni a nadie, todo lo demás empieza a desordenarse. Porque cuando crees que mereces más que todos, tarde o temprano, querrás más de todo. Avaricia, el deseo que nunca se detiene. La avaricia no grita, no se impone, susurra, y lo hace con una frase tan seductora como peligrosa: solo un poco más. Y así empieza todo. Un poco más de dinero, un poco más de éxito, un poco más de cosas que, según nos dicen, nos harán sentir completos. Pero ese poco más nunca llega, porque la avaricia no tiene fin. En la antigüedad se hablaba de cofres llenos de oro. Hoy, la avaricia tiene forma de metas inalcanzables, de competencia constante, de vidas perfectas en redes sociales. Se disfraza de ambición, se presenta como visión, como empuje, como el sueño. Pero detrás de esa fachada se esconde un vacío que nunca se llena. No está mal querer avanzar, crecer, prosperar. El problema aparece cuando ese deseo se convierte en obsesión, cuando sacrificas tu salud, tus principios, tus relaciones, solo por tener más. Cuando tu valor personal depende de lo que tienes y no de quién eres. Y lo más sutil, la avaricia no siempre está relacionada con riqueza. También puede ser deseo desmedido de atención, de estatus, de reconocimiento, esa necesidad constante de validación, de aprobación, de ser visto. La Biblia no condena tener, pero sí advierte con fuerza: el amor al dinero es la raíz de todos los males, porque ese amor te ciega, te hace esclavo, y cuando menos te das cuenta, estás atrapado, luchando por una meta que siempre se mueve un paso más allá. Pero cuando no puedes tener lo que deseas, aparece algo aún más tóxico: envidia, el veneno silencioso que corroe el alma. La envidia no necesita levantar la voz, vive en silencio, se esconde detrás de una sonrisa forzada, de un
Me alegro por ti, que no es del todo sincero, y suele aparecer justo cuando menos lo esperas, cuando alguien más consigue lo que tú llevas tiempo deseando. Es el pensamiento que susurra: ¿por qué ellos sí y yo no? No importa si esa persona se lo ganó con esfuerzo. A la envidia no le interesa la justicia, solo el deseo de tener lo que no es tuyo. Y cuanto más tiempo la alimentas, más amarga se vuelve. Hoy, en la era de las redes sociales, la envidia encuentra su hábitat perfecto. Vidas editadas, sonrisas filtradas, éxitos a medio contar. Compararte ya no es una tentación, es parte de la rutina. Y cada comparación roba un poco de tu alegría, de tu gratitud, de tu paz. La envidia no solo te lastima a ti, también daña tus relaciones. Te distancia de personas que deberías amar simplemente porque no soportas verlas brillar. Y en el fondo te deja ciego a tus propias bendiciones. El filósofo griego Epicteto lo dijo hace siglos. No es lo que te falta lo que te hace infeliz, sino lo que crees que otros tienen de más. Y tenía razón, porque cuando vives mirando lo que otros tienen, te olvidas de todo lo que ya tienes. Y a veces ese deseo de lo que no tienes se transforma en algo más profundo y destructivo. Lujuria, el deseo que nunca se sacia. La lujuria es probablemente el pecado más silencioso y el más destructivo. No necesita justificaciones, solo oportunidades. Se disfraza de libertad, de deseo natural, de no le hago daño a nadie. Pero por dentro rompe cosas que no siempre se ven: la dignidad, la conciencia y el alma. No se trata solo de eso. La lujuria va más allá. Es una obsesión, una necesidad constante de estímulo, de placer inmediato, de satisfacción sin compromiso. Y en esta era digital está más presente que nunca. Contenido explícito a un clic. Relaciones vacías disfrazadas de conexión. Una cultura entera que normaliza la cosificación y la adicción a la imagen. Muchos piensan que pueden controlarla, que pueden jugar con fuego sin quemarse. Pero la lujuria no se conforma con poco. Cuanto más la alimentas, más exige. Y lo más triste es que deja una huella invisible. Vergüenza, dependencia emocional, relaciones rotas. No porque el deseo en sí sea malo, sino porque se ha sacado de contexto, se ha vaciado de significado. La lujuria promete placer, pero entrega vacío. Te promete libertad, pero te encadena. Y lo hace lentamente, sin que te des cuenta, hasta que miras hacia atrás y ya no sabes cómo llegaste tan lejos. Pero no todo deseo busca placer. Algunos buscan consuelo en el exceso y nunca lo encuentran. Gula. El exceso que no llena. La gula siempre ha sido malinterpretada. Se piensa que es solo comer demasiado, pero en realidad es mucho más que eso. Es el deseo descontrolado de llenar un vacío con cualquier cosa que prometa placer rápido. Y en el mundo moderno no solo se trata de comida, se trata de horas infinitas viendo series, de abrir la nevera sin hambre, de consumir contenido sin parar, de pedir más y más sin preguntarse por qué. La gula es ese impulso que no se detiene, que quiere solo un poco más, aunque ya estés lleno. Vivimos en una cultura donde el exceso es entretenimiento, donde se celebra el binge watching, el comer por ansiedad, el me lo merezco, aunque no lo necesites. Pero lo que nadie dice es que después del exceso viene el vacío, una sensación de pesadez, de culpa, de desgaste emocional. La Biblia habla de aquellos cuyo Dios es su vientre. No se refiere solo al estómago, se refiere al corazón que no conoce límites, a esa parte de ti que busca consuelo en lo inmediato porque ha perdido conexión con lo eterno. Y es que la gula no se trata solo de lo que consumes, se trata de lo que dejas de alimentar en ti cuando solo vives para llenar el cuerpo y olvidas nutrir el alma. Y cuando el exceso no llena, la frustración empieza a hervir por dentro. Ira, el fuego que arde por dentro. La ira no siempre se muestra como gritos o golpes. A veces se esconde en el silencio, en ese rencor que no olvidas, en esa mirada que evita, en ese mensaje que nunca respondes. La ira no necesita explotar para hacer daño. Puede vivir dentro de ti por años, en forma de resentimiento, y lo más peligroso es que muchas veces se justifica.
Tengo derecho a estar enojado. Fue injusto. No voy a perdonar. Y tal vez sea cierto. Tal vez te hirieron. Pero la ira no sana heridas. Solo las mantiene abiertas. Vivimos en una sociedad que vive al borde del colapso emocional. Basta ver los comentarios en redes sociales, las discusiones en familia, los titulares de noticias. Todo el mundo está ofendido, todo el mundo está reaccionando y pocos están escuchando. ¿Jesús se enojó? Sí, pero su enojo fue justo, fue por la injusticia, no por el ego. La diferencia está en el propósito. La ira sana busca restaurar, la ira tóxica solo busca destruir. Y cuando dejas que ese fuego te consuma, no solo dañas a otros, te quemas a ti mismo. Y tras la explosión, llega el vacío. Y ese vacío muchas veces se convierte en abandono. Pereza, el abandono silencioso. La pereza es probablemente el pecado más subestimado de todos. Se disfraza fácilmente, de cansancio, de autocuidado, de hoy no tengo ganas. Pero en el fondo es un abandono, no de tareas, sino de propósito. No se trata solo de quedarse en cama o posponer responsabilidades. La pereza es dejar de hacer el bien que sabes que deberías estar haciendo. Es ignorar tu llamado, postergar tu crecimiento y mientras más lo haces, más normal se vuelve. Hoy, la pereza tiene nuevas formas, horas perdidas frente a una pantalla, videos cortos que se repiten sin fin, tareas importantes reemplazadas por entretenimiento vacío. Y lo más grave, pasamos tanto tiempo evadiendo que se nos olvida vivir con intención. La Biblia no lo toma a la ligera. Al perezoso lo llama necio porque tiene tiempo, pero no lo usa, tiene talentos, pero los entierra. Y cuando se da cuenta, los días han pasado. Los años también. La pereza es cómoda, al principio, pero tarde o temprano cobra factura, oportunidades perdidas, sueños estancados, relaciones que se enfrían. No es descanso, es resignación. Y hay una gran diferencia entre recargar energía y rendirse sin luchar. Pero lo más peligroso de todos estos pecados es pensar que no luchas con ninguno. Los 7 pecados capitales no son solo ideas antiguas, son reflejos de lo que sigue atrapando al mundo y a nosotros. No importa si es orgullo, envidia o pereza, todos luchamos con algo. La diferencia está en reconocerlo, porque no puedes vencer lo que no estás dispuesto a enfrentar, así que dime, ¿cuál de estos pecados te está robando más de lo que crees? Déjalo en los comentarios, no por vergüenza, sino para que otros vean que no están solos. Y si este video te hizo pensar, suscríbete al canal. Aquí no venimos solo a entretener, venimos a despertar conciencia. Nos vemos en el próximo. Dios te bendiga.